Entonces, nosotros podemos reconocer que estamos en constantes aflicciones, ¿no? Unas se pueden decir que son mayores que otras, bueno, depende de quién las viva y cómo las sienta y todo lo demás. Pero sí o sí, hay, hay lugar siempre en la vida humana para las aflicciones. Y entonces yo quiero que hablemos hoy un poquito de eso, ¿no? De, de las aflicciones, pero sobre todo lo que está en el versículo que está en Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es lo que dice el versículo, ¿no? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces vamos a aprender varias cosas acerca de este tema, ¿no? Y lo primero es que las aflicciones de, de cualquier tipo eh, que usted pueda escuchar o participar o ver o lo que sea, ¿sí? Son parte propia de la vida humana. A veces nos preguntamos que por qué está pasando esto y por qué a mí y por qué tal cosa y por qué vemos lo que sea, ¿no? Como les decía, accidentes y quiebras económicas y parejas separándose y niños abandonados y etcétera, 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 ¿sí? Problemas de salud y todo lo que podemos tener, ¿no? Muertes incluso. Entonces, lo que nosotros sí debemos reconocer, percibir y de alguna manera es como aceptar, comprender, es que las aflicciones son parte de la vida humana desde la caída, ¿no? Nosotros, si vemos la historia bíblica, podemos también partirla en un antes del pecado y después del pecado, ¿sí? De Adán y Eva. Y cuando ustedes ven en Génesis el inicio de todo antes que el hombre pecara, pues dice que no hacía falta nada, que no había ningún problema. Dios se paseaba por el huerto y cuando Dios se paseaba por el huerto tenía plena comunión con ellos. No había ningún problema, no había ningún problema de los que estamos hablando, ¿no? Y de ninguna clase, de ninguna otra clase de problemas. Cuando Adán y Eva pecan, que Dios eh, eh, les habla de las consecuencias que ha tenido su pecado, entonces habla, ¿qué dice él? Entonces, eh, comerás con dolor, con sudor, comerás con sudor el pan de la tierra y la tierra te producirá cardos y espinas y todo tipo de males. Y las mujeres parirán con dolor, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver lo que podemos concluir sencillamente a partir de cuando Dios le dice esas consecuencias del pecado a Adán, es que antes no había nada de estas cosas. Si él dice que es una maldición comer el pan con el sudor de la frente, entonces antes de que eso pasara, no comía el pan con sudor, ¿sí? Seguramente estaba todo provisto de una manera mucho más simple y sencilla. Si dice que ahora la tierra te producirá cardos y espinas y todo tipo de males, entonces resulta es que antes no había, ¿sí? Si dice que ahora parirás a los hijos con dolor, entonces resulta que antes no paría con dolor. Entonces, hay toda la, ya hemos hablado de esto, y el pecado tiene un montón de consecuencias y ha tenido desde el inicio y, y, eh, y la humanidad
las aflicciones de la humanidad y las aflicciones de nosotros como seres humanos son parte de la vida y son parte de las consecuencias del pecado. Mientras, por eso hemos también hablado mucho acerca del pecado. Pecado, mientras haya pecado en esta tierra, habrá aflicciones, ¿sí? Eh, porque el pecado de uno daña a otro. El pecado del ladrón daña a quien roba. El pecado, ¿no? Del violento daña a quien le hace el daño. Y así sucesivamente. Entonces, mientras haya pecado, no le estoy diciendo, y quiero aclarar muy bien, yo no estoy diciendo ni estoy sugiriendo una idea con la cual no estoy eh, para nada de acuerdo, que está muy extendida, que pareciera que Dios es un papá del siglo XX, ¿sí? Siglo XX y siglo XXI, que si te portas bien te premia y si te portas mal te castiga. Y Dios no es así, ¿ok? Entonces, por eso quiero aclarar que estoy hablando del pecado de la humanidad y que todo el pecado de la humanidad trae consecuencias, pero no necesariamente es que Dios te castigue directamente por un pecado que hiciste en esta vida. Porque sí sabemos que Dios lo va a castigar de manera mucho más poderosa, ¿sí? Y mucho más radical en el juicio. En el juicio sí tengamos miedo, ¿no? O nosotros no que estamos en Cristo no tenemos que tener miedo, pero el castigo viene en el juicio, el castigo al pecado y no en esta vida. Entonces, en líneas generales, ¿no? Entonces, cuando le hablo del pecado, el pecado trae miles de consecuencias. Y como les dije, mientras haya pecado en el mundo, habrá aflicciones. Primero, por la consecuencia, digamos, de lo que llaman el pecado original, el pecado de Adán y Eva, que trajo un montón de corrupción al mundo. Y luego por el pecado de muchas personas, a veces de nosotros, a veces del vecino, a veces del político, a veces del jefe, a veces del ladrón, etcétera, ¿no? El pecado de alguien trae consecuencias en la vida de otra persona y trae aflicciones. Entonces, por esa razón, la creación, dice, por cierto, en ese mismo capítulo, eh, la creación está sujeta a corrupción. Y mientras estemos sujetos a corrupción, estamos sujetos a las aflicciones y el dolor. Así que cuando nosotros pensamos en la aflicción, tenemos que saber que es parte de la vida humana. ¿Sí? Estaremos, como dice Eclesiastés, el predicador en Eclesiastés, dice, hay tiempos para reír, hay tiempos para llorar, hay tiempos para gozarse, hay tiempos para estar triste. En esta vida vamos a tener de todo y una parte de la vida es la aflicción. Así que eso tenemos que estar claro. Y cuando vemos la historia, vemos la historia, bueno, toda la historia del ser humano, también la historia contenida en la Biblia, vemos que siempre ha existido la aflicción, siempre hay guerra, siempre ha habido enfermedades, personas que no tienen que comer, etcétera, 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 ¿no? Entonces siempre ha habido aflicciones en todas las épocas y nosotros no vamos a escapar de ella. Entonces eso es importante entenderlo. Pero además también tenemos que saber que las aflicciones en esta vida tienen un propósito. A mí siempre me sorprendió ver, hay un versículo de Hebreos, en Hebreos, pueden anotarlo, verlo, leerlo, Hebreos 2, 10. Hebreos 2:10 dice, el propósito, habla acerca del propósito, lo que hace
lo que hace las aflicciones. ¿Sí? Lo que hace la ¿cómo llaman? La capacidad, la potencia de las aflicciones. Dice, Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando? De Jesús, del Hijo de Dios. Y dice que lo perfecciona, que perfecciona a Cristo, lo hace mucho más perfecto. Algunos utilizan la palabra proceso. Dice, ¿sabe que a Dios le han puesto un poco de títulos, no? ¿Sí? Títulos que repiten una y otra vez. Entonces dice, Dios es un Dios de procesos. ¿Sí? Eso les encanta a los pastores decirlo. Dios es un Dios de procesos. Bueno, la Biblia no dice que Dios es un Dios de procesos. Sí, pero de todas maneras lo que creo que quieren decir es que Dios aprovecha las situaciones eh, para, eh, para hacerte madurar, fortalecerte, enseñarte, eh, enseñarte incluso a veces de ti mismo, ¿sí? Abrirte los ojos, porque tal vez no estás viendo algo que deberías estar viendo, etcétera. Entonces, Dios también aprovecha, ¿sí? Porque no necesariamente infunde las aflicciones como un sádico, ¿no? Un Dios sádico, ¿sí? Te hago, ¿sí? Te torturo para que aprendas. Pues tampoco lo veo así, sino que ya sabemos que hay aflicciones en el mundo, entonces Dios aprovecha las aflicciones, ¿sí? Y utiliza las aflicciones como siempre y le da la vuelta y coloca su mano allí para hacerte ver, entender, aprender, ¿sí? Fortalecerte en una o varias áreas y pueden ser miles durante tu vida, ¿no? Entonces, eso es algo importante de entender. A su hijo, cuando su hijo toma forma de hombre, como dice Filipenses, toma forma de hombre, aun siendo Dios, dice que lo perfecciona su plan y perfecciona su propósito en la tierra y perfecciona a su hijo, dice allí, ¿sí? A través de las aflicciones. Entonces las aflicciones no son netamente malas, ¿sí? Las aflicciones son, como les decía antes, parte de la vida y además nos enseñan, nos fortalecen, nos recuerdan, nos reencaminan a veces, porque nos salimos del camino y nos recuerdan que tenemos que volver, ¿sí? Entonces las aflicciones son utilizadas también para beneficio nuestro. Y eso tenemos también. Entonces, la segunda cosa que tenemos que entender, nosotros estamos expuestos a las aflicciones, pero las aflicciones no son realmente para el cristiano de todo malas, ¿sí? Del todo malas. Por eso ese mismo, ¿sabe que estamos leyendo Romanos 8:18? Y en ese mismo capítulo, creo que es Romanos 8:28, es el otro versículo que a todos les gusta, ¿no? Que dice que, ¿qué es lo que dice Romanos 8:28? Dice Que los que aman a Dios, que todas los las que aman cosas a le Dios, ayudan todas bien. las cosas le aprovechan para bien. Y es muy bonito cuando lo repiten, ¿sí? Pero cuando estás en plena aflicción, nadie se acuerda del versículo. O bueno, muy pocos se acuerdan, ¿no? Porque muy pocos realmente eh, quieren, quieren eh, Porque la aflicción es un proceso natural y propio
como le pasó a Jesús. Nadie Par- puede tener la aflicción por alguien a menos de que haga oración, ayuno y ruego para que usted también pueda sentir la misma empatía que él, considero yo, ¿no? Exactamente, porque vea que la aflicción, eso está bien como tú dices, es un proceso natural, significa estar presente en todos lados. En algún momento alguna aflicción va a estar presente en tu vida. A algunos pareciera que a algunos más y a otros menos, sea como sea, a cada uno casi tiene lo que puede soportar, por así decirlo, ¿no? Casi tiene lo que puede soportar, pero como dice Sergio, es la actitud frente a la aflicción puede, si tienes una mala actitud, puede entonces destruirte, ¿no? Desanimarte, ¿sí? Pero si tienes una buena actitud, entonces lo que va a pasar es que puede reconfortarte, puedes aprender de ella, puedes sí, incluso ser testigo de la bondad, de la misericordia, de la guía del Señor ante otro. Entonces depende de cómo tú enfrentes eh, la aflicción. Pero lo que deberíamos hacer nosotros como cristianos es recordar esas cosas que recordamos, como dice Romanos 8:28, que lo recordamos siempre, pero cuando no nos está pasando nada. ¿Sí? Pero cuando estamos en plena aflicción, entonces debemos volver a retomarlo, Lieja. Sí, la actitud no, o sea, no, yo veo que la actitud no solamente viene de nosotros. O sea, la actitud ha sido también en la madurez que el Señor nos va dando y Ujú. cómo vamos creciendo en Él. Porque uno, ay, sí, tengo una buena actitud, estoy sonriendo, todo chévere, pero realmente no es así. Entonces, no solamente es como la actitud que vende el mundo de que todo está bien y que lo tomes bien y que ya, sino que es lo que va perfeccionando el Señor en uno. Y esa es la forma, la actitud va a ser la forma que nosotros aceptemos y mostremos lo que el Señor nos tiene o nos está pasando o lo que por lo que estamos pasando. O sea, Sí, que vienes del Señor también, no solo. sí, es claro. Entonces uno ve, sí, yo creo que importante rescatar ahí del comentario de mi esposa es que definitivamente, como ella decía, la madurez en el Señor es la que te permite apropiarte de esos versículos, de esas promesas, de esas enseñanzas, de manera real en medio de la aflicción, de manera real. Porque entonces están los otros que llama Luis los cristianos crispetas, ¿sí? Los cristianos crispetas o en venezolano serían los cristianos cotufas, ¿sí? Que son los que le viene la aflicción y ¡pum! Saltan, y, ¿no? ¿Sí? No aguantan, ¿sí? Saltan. Porque no están cimentados en una fe, una fe fuerte, firme, centrada en lo que es la verdad. Porque por eso le decía, ¿no? La primera verdad es que siempre va a haber aflicciones. Si tú eres uno de esos o has tenido demasiado contacto con estas, eh, estas, estas predicaciones de las iglesias modernas de si eres cristiano todo te va bien y si no te va bien, algo estás haciendo mal, hermano. ¿Qué pasó con tu diezmo? ¿O seguro tienes un pecado escondido o qué? Porque no puede ser que a un cristiano le esté yendo mal. Lo cual, siempre les voy a recordar, no es, primero no es verdad. No se corresponde con el Nuevo Testamento por ninguna parte, ¿sí? Porque tú cuando lees el Nuevo Testamento te das cuenta de los sufrimientos de los primeros cristianos, ¿sí? Cuando tú ves a un Jacobo que le cortan la cabeza, apenas que comenzó la iglesia, bueno, el man estaba en repecado, yo no sé, ¿sí? O no diezmó ese domingo, ¿o qué? Pues es absurdo. La realidad es que el mundo
la carne, mientras estemos en la carne, tenemos aflicciones y no tiene nada que ver absolutamente, ¿sí? Con un hecho de que si tú eres cristiano, entonces te va a ir siempre súper bien. Si nosotros hemos estado demasiado influenciados en eso, podemos tener la tendencia a creer que es eso, que algo está pasando, que es que algo estoy mal o que Dios no me ama o cosas como esas cuando no es la realidad. Porque la realidad, la verdad es, siempre tendremos aflicciones. Siempre tendremos aflicciones mientras estemos en la carne. Y dos, entonces Dios aprovecha esas aflicciones para, como dice ahí, como hizo con el autor de la salvación, para perfeccionarnos. Eso está súper bien. Pero entonces el versículo 8 y 18, que es el que estamos tratando, dice que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y eso es la tercera cosa. Esa es la tercera cosa que yo quiero tener en cuenta, porque sí, digamos, los primeros dos puntos parecen derrotistas, pero no, son parte para entender la verdad, ¿no? Mientras estemos en el mundo, tendremos las aflicciones. Y segundo, tenemos que aceptarlas porque las aflicciones nos ayudan, ¿no? Realmente a crecer. Pero tres, es que no importa las aflicciones que tú tengas. O sea, no importa la enfermedad, el dolor, la pelea familiar, no importa, ¿qué más? La quiebra económica, no importa, lo que sea, lo que sea. Sí, el accidente, no importa porque no es comparable, nada de lo que tú pases es comparable, dice Pablo, a la gloria venidera. Entonces uno piensa en eso y uno dice, pero es que tiene que ser una cosa increíble, ¿no? Cuando Pablo se atreve a hacer esa afirmación, tiene que ser una cosa increíble. Y recordémonos de dónde sacará Pablo esa locura que dijo, ¿no? de, de dónde saca Pablo esa afirmación. Bueno, en 2 Corintios 11, 2 Corintios 11, Pablo hace un relato que a mí siempre me ha impresionado, donde resume los sufrimientos. Incluso la Reina Valera titula esa sección Sufrimientos de Pablo como apóstol, ¿no? Que por cierto, vuelvo a decir, entonces Pablo estaba en pecado, ¿no? Solo le estoy haciendo publicidad al pensamiento de ese chimbo, ¿no? ¿Sí? Entonces, 2 Corintios 11, voy a leer después del 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y además, dice él de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Bueno, entonces si tú lees eso, tiene que ser, según la predicación moderna, tiene que estar en mega pecado. Nada más alguien que lee 5 veces 40 azotes menos uno, que lo apedreen, pues, mano, algo está pasando, ¿no? Venga, hermano, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Bueno, entonces, esas son las aflicciones de Pablo. ¿Sí? Las aflicciones de Pablo. Entonces, es muy interesante que a continuación de eso, voy a saltarme en los últimos versículos del 11, ¿sí?
Y en los primeros versículos del capítulo 12 dice, ya les digo. Ok. Vamos a leer desde el 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿No? Está hablando de él mismo, como en tercera persona, pero está hablando de él mismo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, yo me imagino a Pablo escribiendo ahí Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, es porque él lo sabe. ¿Sí? Cuando entendemos que Pablo, uno, los sufrimientos de Pablo, y dos, que él dice que él fue al paraíso y estuvo allí y vio cosas que no le son permitido al hombre decir, y es capaz de describir que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Yo no tengo pues imaginación ni palabras para decir qué podría haber allí o cómo podría haber eso. Lo que sabemos es que Pablo está comparando apedreadas, azotes, naufragios, hambres, ladrones, etcétera, 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 a una cosa que no sé cómo será. ¿Sí? El cielo, la gloria que tendremos cuando estemos con Jesús, es una cosa que no tiene comparación con nada en este mundo. Así que no importa realmente, y ahí es de donde viene la cosa, la aflicción al final de todo, no importa qué tanta aflicción tengamos, porque en el futuro tendremos una gloria que nos hará olvidar todo lo que pasamos, ¿sí? Es eh, como la mujer que da luz, ¿no? Que usa esa misma alegoría, la usa el Señor, como la mujer que da luz, que por un tiempo está llena de mucho dolor y de mucha angustia, pero una vez que da luz, toda la angustia pasa, ¿sí? Toda la angustia pasa y es súper, súper, está súper, súper mega feliz y ni se acuerda, ¿no? Del dolor que tenía. Entonces, eh, así, así va a ser. No se compara, no se compara el dolor de una mujer en parto con verle la cara al niño recién nacido. No se compara. ¿Sí? Asimismo, pues no se compara esa gloria venidera que vamos a tener. Y entonces esa es la motivación de muchos, esa es la motivación también del Señor. Con esto termino. Un versículo que debemos tener muy presentes también. Hebreos 12. Dice Hebreos 12:2 que el autor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, mira lo que hizo Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, ¿sí? Por el gozo que él sabía que había delante, fue a la cruz, que es de las cosas más horribles que podemos contar, ¿sí? Por el gozo que había más adelante. Entonces, nosotros debemos, hermanos, pensar cuando estemos en la aflicción, recordar realmente estas cosas, ¿no? Y poner simplemente la manera que hace un cristiano para gozarse en medio de la aflicción es poner la vista en la gloria venidera. No en que va a pasar la aflicción aquí, porque eso es pasajero y la aflicción va a volver a venir, ¿sí? Por eso a mí no me gusta mucho eso de que, sí, pues, se te pasó la gripa, qué chévere, y ya, pues, ¿no?
Lucho, que ya se salvó del coronavirus. ¿Sí? Ya va como por el día 8. Y nos dice, ya me salvé, dice, hermano. Entonces, Día 7, hermano. día 7, pues ya está. Bueno. Y dice, no, ya no me muero. Ah, qué chévere, pero se va a morir, un día se va a morir igual, ¿no? Y entonces el otro mes le va a dar otra cosa. Y entonces después le da el dolor de espalda. Entonces, pues ese es un chicharrón, ¿no? Entonces, está bien que pase tu aflicción ahorita para que descanses, porque también tener una aflicción mucho tiempo, pues eso es lo que pasa, ¿no? Que cansa. Pero no creas que te vas a quedar sin aflicciones el resto de tu vida, ¿no? Va a venir otra y otra, diferentes, más grandes, más chiquitas, lo que sea, como sea. Entonces, la esperanza no tiene que estar en que va a pasar la aflicción aquí, porque sí va a pasar, pero también va a venir otra, sino que vamos a tener una gloria que no es comparable con ninguna de las aflicciones, o todas juntas. ¿Sí? Vamos a tener una gloria al lado de Jesús si nos mantenemos fieles a Él. Así que, hermano, eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Por eso pongamos los ojos en esa gloria venidera para que tomemos fortaleza, entendamos que es simplemente algo que estamos pasando y sigamos entonces adelante. Amén. Amén. Amén.